último tema que vimos, un tema muy hermoso, un tema muy de ustedes, fue los fieles laicos. Espero que algo se les haya quedado. Ahí recalcábamos, subrayábamos, insistíamos en la dignidad del Estado laico. En la Iglesia no hay fieles de primera y de segunda clase. Hay servicios diferentes. Lo que en definitiva va a decidir quién es más importante y menos importante es la entrada en el reino definitivo de Dios, o sea, la santidad. Decimos que allí al cielo puede entrar con más facilidad a lo mejor pues un pobre campesino que analfabeta, a lo mejor una viejecita campesina que nunca fue a la escuela y pasa como Pedro por su casa al cielo. De repente llega un obispo, un sacerdote, no agraviando al presente, y le dicen: hey, ¿dónde vas? Aquí no estás en la lista. Allí es donde se va a saber quién es quién de veras. La santidad. Y la santidad consiste finalmente en la identificación con Jesucristo. Porque Jesucristo es, después de todo, el modelo perfecto del cristiano. Nuestra vocación es reproducir en nuestra propia vida la vida de Cristo. Hacer nosotros Cristo. De manera que lo que el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo muy amado, en el cual me complazco, en el cual tengo todas mis complacencias, es decir, me agrada, me gusta, no hay nada que me disguste. Eso que dice el Padre de Jesús, acerca de Jesús, eso lo tiene que decir acerca de cada uno de nosotros. Y a veces dice uno: no, pues yo no tengo madera de santo. No hay madera de santo. Todos somos pecadores y todos hemos sido redimidos por Cristo y tenemos la gracia de Cristo para irnos santificando. Unos llegarán más lejos en esa santificación, otros menos. Si morimos en estado de gracia, aunque todavía imperfectos, sabemos que Dios nos da una última oportunidad de crecer hasta la plena estatura de Cristo, hasta el amor perfecto, para poder entrar al cielo. Entonces decíamos que los laicos tienen como vocación esencial, irrenunciable, el ser testigos de Cristo en el mundo. Hay laicos que ejercen en iglesias ciertos ministerios, catequistas, en la liturgia, ya sea como acólitos, como lectores, en el coro, etc. Pero alguien puede decir: ya no quiero ser lector en la misa, no quiero ser lectora, por lo que sea. Bueno, pues ya no es. Pero nadie puede decir: ya no puedo ser testigo de Cristo en mi trabajo, en el mundo, en la realidad en que me muevo. Eso es irrenunciable. Por lo tanto, esa es su primera y esencial vocación: consagrar este mundo a Jesucristo por medio de su vida santa, por medio de el ejemplo de vida que debe dar a los demás, oponiéndose a la corrupción de este mundo y tratando de que todas las cosas se orienten de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Esa es la vocación estrictamente hablando del laico. También tiene derecho a ayudar en la iglesia, en la evangelización directa, en el culto, etcétera, pero eso no es su vocación esencial.
como laicos es para dar testimonio en el mundo. En el mundo, es decir, en la vida ordinaria que lleva toda la gente, los creyentes y no creyentes, la vida de familia, la vida de trabajo, la política, la empresa, la cultura, etc. Todas las realidades en las cuales se encuentra entrelazado con toda clase de gente, creyente o no creyente. Eso parece que no se realiza, pero sí se realiza imperceptiblemente. Hay cosas en la iglesia que funcionan a veces mucho mejor y uno no se da cuenta. Y es que a lo mejor va, pongamos por ejemplo el sacerdote o un grupo de laicos de parroquia ante un funcionario público, a pedir ayuda para esto, a pedir un permiso para aquello. A lo mejor ese funcionario público es un católico convencido y facilita esa tarea. A lo mejor es alguien que es enemigo de la iglesia y le pone todos los obstáculos del mundo. Y de las dos realidades tenemos. Nos tropezamos cada rato con obstáculos, pero también nos encontramos cada rato con gente, empresarios, trabajadores, maestros de escuela, políticos, que facilitan la acción de la iglesia. ¿Y por qué? Porque ellos están convencidos, son gente de la iglesia que están allí trabajando en esos ambientes y en lo que esté de su parte, pues hacen lo posible porque las cosas marchen. ¿No es cierto? Eso pasa continuamente. Pasan las dos cosas. Tenemos gente que nos obstaculiza todo lo que queremos hacer, que nos critica porque estamos haciendo las cosas, y gente dentro de todos esos espacios que facilita, que ayuda, a veces calladamente, a veces con una firma, a veces dando celeridad a un trámite, a veces con un donativo, con un apoyo a una causa. Pues esos son los cristianos. Desde luego que son ustedes los que se encuentran con más facilidad con gente que está hambrienta de Dios, y en ese momento no hay nadie más que ustedes para hablarle de Dios, un consuelo a una muchacha que a lo mejor está desesperada, que quiere abortar, y gracias a que una amiga, una señora que la conoció en el trabajo, le dice que no, le explica que aquello no está bien. ¿Por cuánto podríamos multiplicar esas acciones? Miles, millones de veces, ¿no es cierto? A veces simplemente van de compañeros en un viaje, en el camión, se sientan allí en asientos contiguos y comienza uno a decirle todas sus angustias, sus dudas, y el otro, que es un católico convencido, comienza a hablarle de Cristo, llegan a su destino y llega a cambiar a la persona. Esa es la tarea del laico. Y desde luego realizar su trabajo, el trabajo que tiene para vivir, su profesión, su oficio, su empleo, de la manera más honesta, de la manera más justa, y de esa manera está consagrando esas realidades al Señor. Y es lo contrario cuando se procede de una manera corrupta, torcida, está aportando dolor, decadencia a este mundo. Bien, dejemos a los laicos como tales y vamos a entrar ahora a otra categoría, podríamos llamarla así, que es la vida consagrada. La vida consagrada. Ya hablamos de los ministerios del orden sacerdotal, obispos, presbíteros y los diáconos que están ordenados al servicio, al ministerio. Hablamos de los laicos, pero también hay religiosas, por ejemplo, o religiosos no sacerdotes. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, los que dirigen el Instituto La Salle y la Universidad La Salle, la ULSA, ni son laicos ni son religiosos. O mejor dicho, son laicos, no son laicos ni son sacerdotes. O son laicos pero consagrados.
vamos a hablar pues de los laicos consagrados, que pueden ser, si son hombres, pueden ser sacerdotes o pueden no ser sacerdotes, y de las religiosas. Hay muchas categorías y formas dentro de la vida consagrada, que por cierto, por voluntad del Papa Francisco, este año, que ya está terminando, ha sido el año de la vida consagrada. No sé si se han fijado, en Notidiócesis ha venido sacando reportajes de los religiosos, de las religiosas que hay en Chihuahua. Las carmelitas, las capuchinas, las adoratrices, por hablar de la vida contemplativa, pero hay muchas otras como las josefinas, las de la Soledad de María que atienden la casa de la iglesia, en fin, que son de vida más activa. La vida consagrada se caracteriza por seguir los consejos evangélicos. Consiste en la profesión de los consejos evangélicos. Aunque no pertenece a la estructura de la iglesia, que no es el estado sacerdotal o el estado laico, sino es otra cosa, sí, sin embargo, sin discusión, sí pertenece a la vida y a la santidad de la iglesia. ¿Qué son los consejos evangélicos? Están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. O sea, hacer profesión, es decir, dedicar la vida a partir de esos consejos evangélicos. Para entenderlo mejor, todo cristiano, laico o sacerdote, debe usar los bienes materiales de este mundo de una manera recta, es decir, sin codicia, sin ambición desmedida, que lo lleve a poner sus esperanzas en el dinero más que en Dios. Pero todo laico tiene derecho a tener dinero, a tener sus propiedades, las que pueda ganar honestamente con su trabajo, su sueldo, con sus ganancias, su casa, su carro, a lo mejor una empresa, todo lo que hay empresas incluso muy poderosas. Y hay católicos muy ricos que tienen grandes empresas y tienen todo el derecho de tener. Lo que no tendrían derecho por los 10 mandamientos es a tener todo eso de una forma deshonesta, o sea, por robándoselo con ganancias exageradas, con sueldos miserables a sus empleados, qué sé yo, o sea, ganar el dinero más y más y más y más por medios ilícitos. O tener negocios que sí son deshonestos, ¿verdad? Como el narcotráfico, por ejemplo. Hay cosas que no se pueden, tener una casa de citas, pero todo laico tiene todo el derecho a tener sus propiedades, su dinero, a gastarlo, siempre que sepa utilizar, ganarlo en primer lugar honestamente y utilizarlo de una manera generosa, también en favor de los demás. Como decía el Papa Juan Pablo II, sobre toda propiedad pesa una hipoteca social. O sea que nunca debemos considerarnos dueños totalmente de los bienes que tenemos, sino administradores de ellos al servicio de la comunidad. Y debemos estar siempre dispuestos a ayudar a los demás con nuestros bienes. Pero Jesús le dijo
seguirme más de cerca, yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza, hasta las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, y yo no tengo ni dónde caerme muerto, ni un petal. Bien, si quieres seguirme así, ve. Y aquel muchacho pues hizo cálculos y dijo, no me atrevo a tanto, y se fue. Tal vez no fue llamado desde el profundo de su interior a seguir a Cristo de esa manera, pero hay muchos que sí lo hacen, renuncian a los bienes materiales. Todo laico tiene derecho a casarse, a tener familia, es la vocación del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer, pero puede Dios llamar a algunos a la castidad perfecta o al celibato. Entonces dice, bueno, no es que yo no quiera o no pueda casarme, pero por amor al reino de los cielos voy a renunciar a eso. Se necesita un llamado especial, y esos son los religiosos, son las religiosas. Todo el mundo tiene derecho a usar su propia libertad dentro de los límites justos, sin libertinaje, pero el religioso somete su voluntad a la obediencia a un superior, en el que ve a Cristo. Entonces son tres votos: pobreza, castidad y obediencia. Estos votos parece que son algo independiente de la vida de los laicos, pero no. Son llamadas que hace Dios a ciertos cristianos para que nos sirvan a todos de una llamada de atención, para que no absoluticemos esos bienes, ni el dinero, ni la vida sexual y matrimonial, ni la libertad. Todo eso finalmente es relativo, porque nuestra condición definitiva en el reino de los cielos no necesitará ni de dinero, ni de matrimonio, ni de obediencia, ni de usar uno su propia voluntad, sino siempre estará la voluntad de Dios por encima de todo. Los religiosos lo que hacen es ser puestos por Dios como un signo para que nos recuerden, que les recuerden a sus hermanos, que no absoluticen esos valores. Son bienes verdaderos, son valores verdaderos, pero que no los absoluticen. Nos recuerdan que el único absoluto de nuestra vida debe ser Dios. Y que si la vida nos pone en la necesidad de renunciar a aquello, tenemos que renunciar todos, con tal de ganar el reino de los cielos. En otras palabras, ellos como que se adelantan a la vida futura definitiva, haciéndonos ver que en el fondo el único bien definitivo y absoluto es Dios. Y ellos tratan de que eso que será para todos al final de los tiempos, en el más allá, ya sea desde ahora una realidad y una llamada de atención para que todos pongamos en eso nuestra vista, nuestra mirada. ¿Me explicaré? Sí. Entonces debemos tener un gran respeto por esas personas que, siguiendo una llamada especial de Dios, renuncian a sus bienes, renuncian al matrimonio, renuncian a usar de su vida como ellos quieran, y viven esos tres consejos. Son consejos porque no son para todos, son para quienes nos sigan de una manera libre, desde luego con la gracia de Dios. Al hablar de la castidad, aquí no estamos hablando de que el laico o el sacerdote, por ejemplo, pueda hacer lo que quiera, porque en eso hay cosas buenas y hay malas, hay pecados, y eso no son cuestión de escoger o no escoger, eso debe ser rechazados por todos. Estoy hablando de cosas buenas, como
como es el matrimonio, como es la actividad sexual legítima dentro del matrimonio. De eso estoy hablando. No de que el religioso renuncia a los pecados de la carne, a una vida desordenada sexualmente. No es eso, a eso todos debemos renunciar, todos, casados, solteros, jóvenes, grandes, viejos, lo que sea, todos debemos renunciar al pecado. Estamos hablando de cosas buenas, pero que son buenas, que se dejan por un bien superior. El estado religioso aparece, pues, como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la unción del Espíritu Santo, tienen que ser llamados de alguna manera por Dios, seguir más de cerca a Cristo, pobre, casto y obediente, entregarse a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro, significar y anunciar en la iglesia hoy la gloria del mundo futuro. Por eso le decía que es como una vida profética. Desde luego no quiere decir que uno se vaya a santificar solamente en los consejos evangélicos. El Papa Francisco acaba de canonizar, podía beatificar, creo, a los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Ustedes creen que los papás de Santa Teresita del Niño Jesús siguieron los consejos evangélicos? Pues no, están casados, tuvieron hijos, tenían propiedades, no era pobre el Señor, no estaba sujeto estrictamente a la obediencia a nadie, bueno, a las leyes en general sí, a la iglesia también, pero así que le rigieran su vida de la noche a la mañana, de pedir permiso hasta para hacer un viaje, no. Y sin embargo son santos. Hay santos empresarios, hay santos obreros, santos casados. ¿Me explico? O sea que no son una condición para ser santo. Sí pueden ser una situación que facilite el ser santo. Eso sí, es más fácil santificarse allá retirado en un monasterio donde se dedican a la oración, donde no tiene tantas carreras como uno, que sube, que baja, que corre, que viene y que va, ni tiempo de rezar, desprendidos de todo, pues claro, se santifican más fácilmente. Pero puede ser que un monje allí no sea tan santo como una mamá acá que esté luchando por sacar adelante a sus hijos y está ejerciendo más la caridad, que finalmente la santidad depende de la caridad, que aquel monje que a lo mejor le está haciendo al monje. Eso que quede muy claro. Los consejos evangélicos son llamados especial de Dios a algunos de los fieles cristianos para constituirlos en una especie de signo que nos recuerde a todos que podemos dedicarnos al trabajo, ganar dinero, casarnos, todo lo que queramos, pero que no nos quedemos en ello, sino que pongamos la mirada, la búsqueda en Dios. En Dios. Dios es el absoluto. Ellos nos están diciendo, Dios es el absoluto. Mírenme a mí. No tengo ni propiedad, no tengo ni esposo o esposa, no tengo nada y vivo feliz. ¿Por qué? Porque vivo con Dios. Los religiosos
siglos del cristianismo, cuando hombres y mujeres quisieron consagrarse de una manera especial a vivir esa vida en el Imperio Romano ya muy decadente, cuando la sociedad estaba muy quebrada. Se retiraban, incluso gente noble, gente rica, se retiraba y se iba al desierto a vivir una vida de soledad. Muchos de ellos se hicieron famosos, comenzaron a cobrar fama de santos, se les comenzaron a acercar discípulos, comenzaron a formar monasterios, donde él era el padre de una serie de monjes o de monjas. Por ejemplo, San Antonio Abad o San Benito, que eran ricos, tenían su herencia. San Antonio Abad tenía una hermana chiquilla y vendió todo, aseguró a su hermana una educación y un cuidado, eran huérfanos, un cuidado seguro para ella, y él se fue. Se fue al desierto, se fue y después fue padre de muchos monjes. Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron con la práctica de los consejos evangélicos seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. Desde luego, para que haya una consagración y que esa funda su ejemplo y se organicen ya en comunidades, pues tiene que haber una aprobación de las autoridades de la Iglesia. Algunos se iban ellos solos a vivir en la soledad, se llaman los ermitaños o eremitas. Otros formaban comunidades de monjes y de monjas. También había en la antigüedad, y todavía las hay, pero ya no se les hace mucho, promueve mucho, las vírgenes consagradas, muchachas que se dedicaban totalmente al servicio de Dios, pero sin abandonar su hogar. Un ejemplo ya muy posterior, estoy hablando de los primeros siglos, ya muy posterior al siglo XVI, es Santa Rosa de Lima. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima no era monja, la visten de monja, sí, a lo mejor así andaba, pero no era monja, era una virgen consagrada. Ella vivía en su casa, en la casa de sus papás. Incluso tenía en el jardín una ermita y allá se retiraba a rezar, pero era una virgen consagrada. Hay en el ritual romano una especial consagración para ese tipo de muchachas que quieren consagrar su vida al Señor sin ser religiosos. Pero también hay las religiosas, o sea, que se distinguen por una estructura, una vida más estructurada y una vida de comunidad, entre ellas juntas, para dedicarse o a la oración nada más y al trabajo interno del monasterio, o bien al apostolado. Ustedes saben, en Chihuahua hay religiosas educadoras, hay religiosas que se dedican a hospitales, hay religiosas que dedican a la catequesis, a la pastoral de la parroquia, de todos los apostolados más variados. Para su vida interna, como religiosos, los religiosos y las religiosas no dependen del obispo, dependen de su superior, pero para la actividad apostólica que desarrollan en la diócesis sí dependen del obispo, porque el obispo es el que rige la vida de la iglesia diocesana. Por ejemplo, aquí los jesuitas tienen una parroquia. Ellos, como religiosos, en su vida de religiosos no dependen del obispo, pero como párrocos o en su actividad pastoral sí tienen que tener relación con la vida de Chihuahua. Al tener relación con la vida de Chihuahua, tienen que tener relación con el obispo. Aquí están, a ver, díganme qué religiosos hombres hay.
salesianos que tienen colegios, vicentinos que están en la Sagrada Familia y allá en la agustinos tienen parroquia, dominicos están en San Francisco, franciscanos están en San Antonio de Padua, jesuitas, hay unos que se llaman los siervos de Jesús. ¿Qué más hay? Sí, los salesianos ya dijeron. Y religiosas, bueno, religiosos, sacerdotes. Muchas veces las órdenes religiosas tienen sacerdotes y hermanos, o sea que no son sacerdotes. Por ejemplo, hay franciscanos que son sacerdotes y otros que no son sacerdotes, o jesuitas que son sacerdotes y otros que son hermanos. Digo hermanos porque al sacerdote se le debe llamar padres y ellos son hermanos, legos o laicos, pero consagrados igual que los sacerdotes. Pero hay también órdenes religiosas laicales, o sea que no tienen sacerdotes, ningún sacerdote, por ejemplo los lasallistas, ahí no hay sacerdotes. Y hacen bien, porque si meten un sacerdote ya lo va a querer mandar. Claro que tiene su capellán sacerdote para su misa y todo, pero es un capellán que viene de fuera, ellos tienen su vida religiosa. Los maristas, muchos, pero que no hay aquí en Chihuahua. Aquí hay nada, que yo sepa nomás, lasallistas que son solamente hermanos. Y todos los demás religiosos que mencionamos tienen también hermanos, aunque aquí a veces en Chihuahua hay un, eso ya es otra cosa. El Opus Dei, no. Opus Dei no son religiosos, ahorita vamos a ver qué son. Aparte de los religiosos, tenemos los institutos seculares, que son laicos, que también se organizan, tienen su organización, tienen su cuerpo colegiado, pero no son religiosos, viven totalmente en el mundo y trabajan como un ingeniero, como un médico, como un abogado, un obrero, pero son consagrados. Y sociedades de vida apostólica, que son miembros que no tienen votos religiosos, pero que buscan el fin apostólico propio de esa sociedad, llevando vida fraterna en común. Existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos, pero no con un voto especial. En otras palabras, hablando de sacerdotes, hay dos clases de sacerdotes: los que son sacerdotes y religiosos, y los que son sacerdotes que no son religiosos. Los sacerdotes que no son religiosos se llaman sacerdotes diocesanos o seculares. Diocesanos porque están incorporados o incardinados, se dice el término, a una diócesis. Es el clero propio de la diócesis, cuyo superior es el obispo. Se llaman también seculares porque, a diferencia de los religiosos, no viven en conventos o en comunidades, sino que vive cada quien donde quiera, en su casa. Puede ser la casa parroquial, o puede ser la casa que era de sus papás, o la que él se compró, o la que le dieron, o lo que sea. Él viene donde le dé la gana. No están sujetos a los 3 votos religiosos en el sentido de los religiosos, pero sí tienen que llevar una vida de pobreza, obediencia y castidad, pero sin voto religioso. Por ejemplo, el celibato, pues
tiene que cumplir dentro del clero secular o diocesano del rito latino, porque los sacerdotes seculares de ritos orientales católicos, sí hay sacerdotes casados, nada más que no se casan los sacerdotes. Entonces, ¿cómo es que hay sacerdotes casados si los sacerdotes no se casan? ¿Quién me resuelve ese enigma? También, pero no. Exactamente. No se pueden casar los sacerdotes, pero sí se pueden ordenar de sacerdotes los casados. Claro. Si se ordena, ya no se casa. Porque al ordenarse, él decide ya ser célibe. Pero si no quiere ser célibe, se casa y luego lo ordenan de sacerdote. Eso en los ritos orientales, incluso en los maronitas, pero aquí en México, allá en donde yo soy. Los sirios, asirios, siromalabares, coptos, melquitas, bueno, hay muchos ritos en la iglesia. Casi todos son orientales, excepto el rito latino, y ellos tienen esa disciplina, pero los obispos solo los escogen entre los sacerdotes célibes que son generalmente religiosos. Al ser célibes, generalmente son miembros de una orden religiosa. Y los sacerdotes que son religiosos en nuestro rito, pues se dividen, se multiplican en muchas órdenes religiosas, como decíamos ahorita, agustinos, franciscanos, jesuitas, etc. El Opus Dei tiene una estructura, una figura jurídica muy especial. Es una prelatura especial, es decir, tiene su propio obispo, pero no territorial. El obispo de Chihuahua, que es obispo de la diócesis de Chihuahua, que tiene sus límites, el estado de Chihuahua, por ejemplo, sino que ellos tienen su obispo y dependen de él donde quiera que esté. Es una cosa muy especial de ellos. Prelatura personal. Hay pues, todo eso nos indica que en la iglesia hay una variedad enorme de formas de consagrar al Señor, mucha variedad. En Chihuahua, pues, la mayor parte somos sacerdotes diocesanos o seculares, pero un buen porcentaje, sin ser la mayoría, son de varias órdenes religiosas. Generalmente los diocesanos nos cambian para aquí, para allá, para más allá, dentro de los límites de la diócesis. Excepcionalmente, pues allá afuera por alguna misión especial. Pero los franciscanos, los jesuitas, lo mismo puede estar hoy en Chihuahua, que mañana en Torreón, que después en México, en Guadalajara o en Chiapas. Ellos tienen un campo de acción mucho más amplio. Y las religiosas igual. Lo que importa aquí, hablando de la vida consagrada, es que desde los orígenes del cristianismo y por lo tanto con raíces en la misma voluntad de Cristo y de los apóstoles, ha florecido en la iglesia aquellos cristianos que quisieron llevar una vida más estrechamente ligada a Cristo, siguiendo su vida de pobreza, castidad y obediencia, porque el religioso principal es Jesucristo. Él es modelo de los casados por su amor hasta la entrega, hasta la muerte, y así deben imitarlo los esposos uno por el otro. Él es el modelo de los sacerdotes, que es el sumo sacerdote encargado de santificar al mundo. Es el modelo de los religiosos por su entrega, por su pobreza, por su castidad, por su obediencia al Padre. Es el modelo
irrenunciable para ser santo, tiene su modelo supremo en Jesucristo. ¿Cómo? Pueden consagrarse más bien como esposos, no como religiosos. Otras formas de vida consagrada. Claro, su consagración propiamente es el matrimonio, es una forma de consagrarse el uno al otro en la vida matrimonial y en la vida de familia. Pero, por ejemplo, pueden formar parte de una organización misionera e irse como esposos a las misiones, incluso como familia, sí los hay, pero no son religiosos, son otras formas de consagración. A ver, por ejemplo, ¿el Papa Francisco es religioso o es sacerdote secular? ¿Qué religioso es? Jesuita. El Papa Juan Pablo era sacerdote diocesano. El Papa Benedicto, secular. Todos los papas de este siglo, todos, menos Francisco, bueno, el siglo XX. Ya en el siglo XXI ha habido dos papas nada más, uno ha sido el Juan Pablo II, sacerdote secular, y el Papa Francisco, jesuita. Todos los papas del siglo XX fueron sacerdotes seculares o diocesanos. Generalmente, así como el sacerdote diocesano, respecto a los laicos, tiene cierta, ¿cómo diría?, facilidad mayor, cierta libertad mayor para moverse, porque no tiene familia, no está atado a una empresa que tenga él que dirigir propia. Sin embargo, los religiosos en ese sentido son más libres que el sacerdote diocesano. Y por eso generalmente son los que atienden tareas de vanguardia, los límites de la expansión de la iglesia. En otras palabras, generalmente los misioneros encargados de países de misión son religiosos, generalmente. Aquí en Chihuahua, les voy a dar una pequeña lección de historia de la iglesia en Chihuahua. Aquí en Chihuahua llegaron los cristianos, digamos, cuando había solamente indios paganos, llegaron los cristianos que eran españoles, pero no solo españoles, había también mestizos y había indios ya cristianos, y mulatos cristianos. Llegaron allá en la década de 1560. Llegaron al sur del estado, entrando por lo que hoy es Santa Bárbara. Los sacerdotes diocesanos que traían, entonces estaban dedicados a atender, fíjense bien, a las poblaciones que ya eran cristianas. Como esas poblaciones donde se asentaban los españoles, o criollos, o mestizos, cristianos, generalmente eran reales de minas, traían su sacerdote, o venía acompañándolos uno, dos o tres sacerdotes. Esos sacerdotes eran diocesanos. Pero, como también venían a evangelizar a los indios, esos sacerdotes eran religiosos. En ese caso concreto de Chihuahua eran franciscanos. La primera orden religiosa que llegó a Chihuahua, a lo que hoy es el territorio de Chihuahua, que entonces no estaba así delimitado, fueron franciscanos que se ubicaron en el Valle de San Bartolomé, que hoy se llama Valle de Allende.
Y así pasó esa década de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, y llegó 1600 y llegaron los jesuitas. Fue la segunda orden religiosa, que también, por ser religiosos, venían como misioneros y se dedicaron a los indios. Y entonces hubo un acuerdo entre franciscanos y jesuitas de que los jesuitas iban a atender a los indios que vivían en la sierra Tarahumara y los franciscanos en el resto del estado, que es más o menos llano, las grandes llanuras hasta Juárez, hasta el Paso del Norte. Y los sacerdotes diocesanos pues se establecían con las comunidades ya cristianas, con los reales de minas, con las haciendas que eran de españoles, de criollos o de mestizos. Y eran los que formaban las primeras parroquias, por ejemplo, Cusibiriachi, de luego Parral, después Cus y así, hasta Chihuahua, más o menos en 1709 se fundó, y la parroquia sería un poquito después de 1709. Pero fíjense, estoy hablando de 1564, 65, me fijan cuánto antes. Entonces en Chihuahua, los misioneros, los que se adentraban a vivir entre los indios, a buscarlos entre las peñas de los barrancos, en la sierra o en las llanuras, eran religiosos. Y los diocesanos se establecían en las comunidades que establecían los españoles o los blancos en general, o no muy blancos, pero eran ya cristianos, no iban a formar o a evangelizar a los paganos para que sean cristianos. Eso lo hacían los religiosos. Y más o menos, eso siguen haciendo los religiosos. Están en la vanguardia, en las primeras filas del avance de la iglesia, en los trabajos, en las tareas más difíciles, más rudas, porque su misma vida de religiosos les da esa posibilidad de estar menos atados a una diócesis o como el laico a una familia. Ellos donde quiera pueden estar formando comunidades también, porque si fuera un sacerdote diocesano pues estaría solo en las inmensas soledades de la sierra o del desierto, y que va a ser solo, mientras que los religiosos van siempre en comunidad, 2, 3, 4, 5. En Chihuahua pues en su historia vemos la diferencia que hay entre religiosos y diocesanos. Y el obispo era el que estaba en Durango, y los obispos generalmente, como los papas, son diocesanos, pero con mucha frecuencia también son religiosos. Con mucha frecuencia son religiosos. Pero siempre minoría en comparación con los diocesanos. Precisamente porque el credo diocesano es de la diócesis, obviamente escogen obispo entre los diocesanos, pero muchas veces se escoge obispo entre los religiosos. El papa, antes de ser papa, era arzobispo de Buenos Aires, era jesuita. Aquí el obispo de Parral ahora es religioso, el obispo que antes de la Tarahumara, Yaguno, pues era jesuita, sí. Antes el obispo de Casas Grandes era religioso, ahora ya no. La mayoría son diocesanos, pero no deja de haber obispos escogidos en el clero. Regular, se llama regular porque sigue una regla, un reglamento, la regla de su Dios, de su orden religiosa. ¿Sí? Pues la primera sería Santa Bárbara. Santa Bárbara, no más que decayó muy pronto, y más o menos en 1631 se pasó a Parral.
misión, que después ya fue parroquia, fue el Valle de Allende o San Bartolomé, se llama San Bartolomé. ¿Sí? Uy, esa es una pregunta que merece 2 conferencias enteras. Respuesta. Los jesuitas esto sucedió en un tiempo en que políticamente Europa había caído en manos de reyes cada vez más absolutistas. El ejemplo de los cuales eran los reyes de Borbón, de la Casa de Borbón de Francia, pero que después reinaban también en España, en Nápoles y en otros países, esa misma familia de los Borbones. Pero también otros reyes parecidos a ellos, pero no de la Casa de Borbón, reinaron en Alemania, en Rusia, Inglaterra. ¿Por qué? Porque fue un movimiento político de consolidar los estados nacionales en los cuales el rey, a diferencia de la Edad Media, había ido adquiriendo cada vez más el control de todas las riendas del Estado, lo cual no sucedía en la Edad Media, en que había varios estamentos que limitaban la autoridad del rey. Esta tendencia se topó con la libertad de la Iglesia en cada país, que aunque los reyes eran católicos, sin embargo querían someter a la Iglesia y ser hasta cierto punto los que mandaran en la Iglesia en su propio país, ya que habían ido conquistando todos los espacios y todos los sectores del país. El Papa en algunas cosas cedía, por ejemplo el patronato regio de los españoles, que les concedió a los reyes un patronazgo en ciertos asuntos de la Iglesia, pero a medida que avanzaba ese absolutismo regio, querían ejercer un poder mayor dentro de la Iglesia, y los jesuitas, por un cuarto voto que tenían de obediencia especial al Papa, eran como representantes del poder papal dentro de sus países. Y además llegaron a tener tanto poder y tanta influencia que los reyes comenzaron a recelar de ellos y acusarlos de querer pues manipular el poder. Pero esto no hubiera sucedido si los mismos reyes no hubieran tenido ese deseo de controlar absolutamente el poder. Entonces los jesuitas acabaron por ser incómodos a esos reyes absolutistas. Incómodos porque los jesuitas era una orden más ligada al Papa y más defensora de la libertad de la Iglesia en ese momento. Esta es la buena razón. Hay otras razones no tan buenas. Pero como dijo el rey Carlos III cuando expulsó a los jesuitas y le preguntaron por qué, y dijo: las razones me las guardo en mi real pecho. Y así yo las malas razones por las cuales también se expulsó a los jesuitas me las guardo en mi real pecho. ¿Quién sabe si les ha dejado satisfecho? Ya nos pasamos. Ya se cortó, ¿verdad? Ah, no, sigue. Bueno, pues, a ver, Chepina. ¿Que pudiera qué? Bueno, cuando terminamos una etapa del catecismo, antes de comenzar a esta otra, tuvimos varias lecciones de historia de la Iglesia. A lo mejor después
pues también